invitación de Juan Carlos Moreno para darnos este espacio de presentar, de tener el honor de presentar el libro del doctor Luis Julio Benassaer y poder al mismo tiempo pues, tener el gusto de conversar, de tener, digamos, un intercambio con profesores de la Universidad de Querétaro y con los invitados. Realmente el congreso pues, ha sido muy digamos, intenso y al mismo tiempo con una digamos, entrega por parte de todos, ¿no? para que el encuentro pues, sea lo más nutritivo, ¿verdad? Desde el punto de vista intelectual y humano. Sin más preámbulo voy a empezar leyendo el texto que se refiere a esta obra del doctor Luis Julio Benassaer, titulado Contrarrevoluciones católicas de los chuanis a los cristeros, 1792-1942. Luis Rubio, en su libro, logra abarcar un largo periodo de la historia de la humanidad, haciendo referencia a los hechos más singulares y irrepetibles de la historia en el contexto de los movimientos contrarrevolucionarios. La lista de los autores o pensadores antimodernos o contrarrevolucionarios, como nos advierte otro gran autor, Antoine Compagnon, en su obra Los antimodernos, es interminable, ¿no? ¿Quiénes son los antimodernos? Balzac, Bailey, Balance, Baudelaire, Barbey, Bloy, Bourget, Brunetière, Barres, Bernanos, Breton, Bataille, Blanchot, Barthes. No todos los autores franceses cuyo nombre empieza por B, pero desde la letra B un número imponente de autores y escritores franceses. Antoine Compagnon enumera los rasgos más característicos de los antimodernos: la figura histórica o política de la contrarrevolución, la anti-ilustración o la hostilidad hacia los filósofos o la filosofía del siglo XVIII, la figura moral o existencial del pesimismo, la figura religiosa o teológica del pecado original, la estética de lo sublime y el estilo de la vituperación o de la imprecación. El mismo título del libro nos da una idea de esta larga historia, ¿no? Que abarca la historia de los antimodernos. La historia de las contrarrevoluciones tiene un principio histórico determinado, que es el tema que nos ocupa, de la Revolución Francesa. Existían tradicionalistas antes de 1789, siempre los hubo, pero no antimodernos en el sentido interesante, moderno de la palabra. Es decir, el movimiento contrarrevolucionario es un movimiento que surge históricamente con la Revolución Francesa. Los pensadores reaccionarios, como de Maistre y otros, ponen de relieve el error de la ilustración que consiste en pensar al hombre como dueño de su destino, como ser soberano que dispone de la naturaleza y de todo cuanto existe para realizar el plan de la razón. Todos los esfuerzos por llevar a cabo este proyecto racional conducen, si no al desastre, a la sinrazón y a la derrota de todos los proyectos humanos. ¿No es esta la singular lección de la historia que extraemos de la obra de Luis Rubio, la cual no pretende demostrar una teoría de la historia ni desarrollar una filosofía de la historia, sino cumplir con la tarea más humilde y humana del historiador, fiel a los hechos y a las acciones humanas en el contexto de las contrarrevoluciones, de tal modo que la voz del historiador se conecta directamente con los hechos narrados? Es difícil la tarea de contar la historia desde el bando de los vencidos, aunque dicha derrota se pueda leer en términos de Lemaitre como una victoria de la providencia y de los designios de Dios. La Revolución Francesa constituye uno de los ejes del libro del doctor Luis Rubio, en torno al cual surgen las contrarrevoluciones, los movimientos antirrevolucionarios o de las contrarrevoluciones que se originaron en Europa y posteriormente se extendieron más allá de Europa, son una respuesta crítica y hasta violenta contra las ideas que surgieron a raíz de la Revolución Francesa. Los antecedentes históricos son precisamente los reaccionarios, los pensadores de la contrarrevolución. El libro de Luis Rubio nos muestra de manera rigurosa y bien documentada que no puede entenderse la historia moderna ni la modernidad sin hacer referencia a los antimodernos y concretamente a los movimientos contrarrevolucionarios. La antimodernidad comienza siendo una reacción contra las ideas de la Ilustración y empieza solamente a tener una presencia en el mundo político y filosófico
a partir de la reacción o reacciones de algunos autores denominados conservadores, reaccionarios, tradicionalistas, que manifestaron su rechazo y oposición a los valores de las ideas proclamadas por la Revolución Francesa. Luis Rubio establece en el comienzo de su obra la fecha de nacimiento de la modernidad a partir del movimiento de la Reforma que se inicia con Lutero y que destruye la unidad espiritual de Europa. Y cito a Luis Rubio. Dice Luis: según la tradición, el 31 de octubre de 1517, el fraile alemán Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis que desafiaban el poder de la Iglesia Católica. Con ello se ponía en marcha la Reforma Protestante. No era el primer intento, pues había habido, digamos, herejías por parte de los argimenses, de los valdenses y lausitas, ¿no? Ya lo había intentado, pero esta vez fue la definitiva. Así se ponía fin a la unidad espiritual de Europa Occidental. El libro de Luis Rubio analiza la expansión de las ideas revolucionarias subyacentes a las declaraciones de los derechos universales del hombre y la reacción que provocaron en los defensores de la Iglesia Católica. Las guerras de religión asolaron Europa durante siglos, lo cual pone de manifiesto, según Luis Rubio, la poderosa y persistente influencia de la religión en la historia moderna, a pesar de todos los alegatos de los ilustrados a favor de la incredulidad y del desencantamiento del mundo. El cristianismo se desmorona como poder espiritual en la época moderna y, sin embargo, no hay que olvidar que los más grandes pensadores modernos, Descartes, Rousseau, incluso Kant, eran fervientes cristianos. Descartes nos enseña desde la soledad de sus meditaciones que se puede ser moderno y cristiano. Difícilmente puede explicarse la modernidad sin hacer referencia al cristianismo. El hombre no puede explicarse simplemente haciendo referencia a las ideas generales, ¿no?, sino que está animado por sus creencias religiosas. La dimensión religiosa del hombre, la cual es negada por algunas corrientes dominantes de la modernidad, es sin embargo reivindicada en la obra de Luis Rubio a través de su historia de las contrarrevoluciones católicas desde los chuanes a los cristeros. El hombre es esencialmente religioso y desde esa perspectiva se revela la verdad de las revoluciones y de las contrarrevoluciones. La modernidad, que parte de la idea abstracta de hombre, tal como aparece en los derechos universales del hombre, no existe en la realidad sensible que conocemos, en la cual resalta la diversidad de los pueblos y de las culturas. A este respecto, Edmund Burke desarrolla de manera decisiva la crítica más poderosa contra el poder aniquilador de las ideas abstractas de los derechos del hombre. Los antimodernos defienden la insuperable diversidad humana, la multiplicidad de los hombres que habitan la Tierra, sus diferencias, ¿no?, de costumbres, normas, leyes, lo cual contrasta totalmente con el principio fundamental del humanismo ilustrado, que defiende la unidad del género humano. La historia de las contrarrevoluciones pone de relieve, de manifiesto, las diferencias irreductibles entre los hombres, la dificultad de escapar a la violencia y al enfrentamiento armado en la historia de las contrarrevoluciones. En el ámbito de las firmes creencias religiosas no cabe dirimir las diferencias entre católicos y protestantes con el simple alegato de la razón y de las palabras bien intencionadas. La historia de las contrarrevoluciones, como pone de manifiesto el libro de Luis Rubio, es una historia sangrienta y cruenta, llena de grandes guerras y luchas intestinas interminables, como pone de manifiesto el libro, desde los chuanes franceses a los cristeros mexicanos. El libro de Luis Rubio nos narra los acontecimientos de la historia como si estuvieran sucediendo en el presente, con la vivacidad de los sucesos palpitantes que apuntan directamente al corazón de las acciones y a las hazañas de los hombres. El corazón, y no solo la razón, se convierte en el estandarte de los movimientos antimodernos. El pensamiento de Pascal puede ser considerado como un modelo del pensamiento antimoderno, el cual nos revela el ámbito del corazón, del conocimiento sensible e intuitivo, lo cual nos permite resaltar el empleo totalmente antimoderno que hace Pascal de la palabra corazón, cœur, ¿no?, como órgano de conocimiento antes que como órgano de sensibilidad. El libro de Luis Rubio nos acerca a cada hecho histórico desde un corazón sensible a las repercusiones inmediatas de la historia, como si la historia del pasado aún remoto fuera reactivada por nuestra sensibilidad y nuestras pasiones inextinguibles.